Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder quizás conectarnos no presencialmente, pero sí virtualmente y poder adorar su nombre, poder escuchar de Él, poder orar. Y les voy a pedir a cada uno que está ahí, quizás sentado, estirado, parado, no sé, em, poder orar y poder cantar conmigo, si es posible, a Dios, adorar a Dios. El día de hoy he querido usar todas las herramientas que tengo al alcance de mi mano y poder hacerlo de la mejor forma posible para el Señor primeramente. Así que vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta tarde, Señor, porque tú has permitido, Señor, todo lo que está aconteciendo, Señor. Confiamos en ti, Padre, tenemos paz en ti, Señor, tenemos tu amor, Padre, Señor, también. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos das libertad, Señor, primeramente de nuestros pecados, Señor, y ya no somos, Señor, esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor, Señor, sino que tenemos confianza en ti, Padre. Te quiero pedir, Señor, que seas bendiciendo, Señor, cada hogar, cada lugar, Señor, en los que estamos buscando, Señor, de tu presencia, Señor, y que este medio también, Señor, pueda ser una forma de poder llegar, Señor, a personas que quizás no han conocido, Señor, más allá de ti, Señor, y quizás jamás entrarían en una iglesia, pero quizás sí pueden ver este video, Señor. Te pido, Señor, que seas bendiciendo, Señor, todo esto, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, la idea es utilizar todas las herramientas que tengo a la mano y en los cultos, bueno, ustedes los chiquillos saben que he usado junto con los gemelos un poco de ayuda quizás musical y he querido usarla casi toda, ahora menos la guitarra y mi voz, que no soy el mejor cantante, de hecho muchas veces cambio la letra, pero finalmente lo estamos haciendo para el Señor, amén. Así que antes de fijarse quizás en mi voz o en las notas, poder alabar a Dios, amén. Así que vamos a cantar Libre Soy, amén. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te lo entrego, tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, no soy solamente vivo estoy. La la, rendida y yo libre soy. La, rendida y yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me traes a tu corazón, ya no me resisto más. Solo devoción quiero darte y por convicción adorar. Corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra,
libre soy. Amén, amén, libres somos en Jesús, amén, porque Él es la verdad y la verdad nos hace libres, amén. Se me acompaña a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, estoy leyendo la versión NTV. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Amén. Esta palabra me impactó durante la semana debido a que nos recuerda que quizás muchas veces nos preocupamos de muchas cosas el día a día y ahora quizás hay un poco de pánico respecto al COVID, al coronavirus. Y realmente de repente nos olvidamos del foco como cristianos, que realmente Él ha hecho un cambio en nuestras vidas y damos gloria a Dios por eso. Y gracias a que Jesús murió en esa cruz, nosotros podemos ser libres. Así que si podemos cantar juntos la canción Glorioso Día, sería genial. ¿Ven? Me liberó. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, mi Señor. Es tu perdón. Me liberó. Tu voz me habló, a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. A la muerte venció. Amén. Siguiendo con el texto que estábamos leyendo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo, quedamos en el 23. En el 24 dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Esto nos recuerda la fragilidad que tiene nuestra vida y que en realidad se marchita en un día de repente. Pero el mensaje, la palabra de Dios permanece para siempre, no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y su palabra no pasará. Y la buena noticia es que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y por su gracia podemos ser salvos. Y la gracia de Dios es un regalo que no nos merecíamos para nada. Y la última alabanza trata de justamente eso, de la gracia que nos da Dios. Amén. Así que vamos a cantarla juntos. Amén. Está
murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Amén. Amigo fiel, tú eres Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores. No hay nadie igual a ti, Señor. No hay nada igual a ti, Señor. Y tú estás con nosotros, Señor, a donde quiera que vayamos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te quiero pedir que seas bendiciendo la palabra, Señor, que nos traerá, Señor, nuestro hermano. Seas tú, Señor, estando ahí en cada hogar, Señor, hablándonos, Señor, en cada hogar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas tardes a todos, bendiciones. Hoy día me toca a mí la predicación del día sábado. La vez anterior hablamos, o sea que me tocó predicar a mí, prediqué sobre la santidad. Dije que había una segunda parte que era la santidad progresiva y de eso se trata la predicación de hoy día. Primeramente vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por tu bendición, Señor, con nuestras vidas, Señor, porque nos tienen con vida, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos proteges, Señor, y nos guías, Señor. Padre bendito, Señor, te pido en esta hora, Señor, que sea tu bendición a cada hermano, Señor, que está en su hogar, Señor. Sea tú derramando tu Espíritu Santo, Señor, a través de la palabra, Señor. Sea tú llenándole, Señor, y hablando su corazón. Oh Padre Santo, úsame, Señor Jesús, que este mensaje pueda ser de bendición, Señor, para todos los que lo escuchen, Señor, y puedan escuchar tu palabra, Señor, y estar atento a ti, Señor, y a lo que tú quieras hacer con sus vidas, Señor. Oh Padre Santo, abre nuestros corazones, Señor, a tu palabra, que la podamos llevar por obra, Señor, cada día. Te rogamos, Padre Santo, en nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La vez pasada, como dije, vimos el que me tocó a mí, hablé sobre la santidad, la cual proviene de Dios, es una característica o un atributo exclusivo del Señor, la cual Él nos transmite por medio de la salvación. Él nos transmite la santidad a nosotros, o sea, Él nos santifica, al momento de creer en Él nos santifica por medio de la sangre de Jesucristo, nos limpia y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. De esa forma llega la santificación a nuestra vida, pero nosotros no nacemos con santidad, no es una característica de nosotros, no es como la bondad o el amor, que eso sí viene, viene en nuestra vida. La santidad nosotros no podemos ser santos por nuestros propios medios, y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces existen dos tipos de santidad. Se puede ser una santidad instantánea o inmediata, mejor dicho, una santidad inmediata, que es cuando nosotros creemos en el Señor
y el Señor viene a habitar en nosotros, Él nos santifica inmediatamente. Y la segunda es la santidad progresiva, la cual va obrando día a día hasta que morimos y el Señor no, termina nuestra santificación con un cuerpo glorificado. Pero a medida que vamos avanzando, y que nos vamos acercando cada vez más a cómo es Cristo, que es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro. En la Biblia, en este caso lo quiero ver con un ejemplo bíblico, uno de los personajes bíblicos del Nuevo Testamento donde se puede como apreciar maestros de esta etapa de santificación y cómo va avanzando es Pedro. Eh, Muchos apóstoles tuvieron cambios, o sea, también progresivos durante la época del Nuevo Testamento, pero el caso de Pedro es como bien especial porque Pedro era muy llevado a su idea, era muy impulsivo, muchas veces como somos, ¿no? Muchos de nosotros. A diferencia, o sea, Pablo tuvo un cambio muy rotundo, pero Pablo así como que cambió y como que fue el cambio de una y siguió para adelante y como que era seco así, todo el rato. Entonces, en cambio, Pedro no. Pedro tiene varias fallas. eh, Están escritas. Pablo, no más probable que, o sea, no era que era perfecto totalmente, pero en el caso de Pablo no está escrito así como fallas así grandes, a diferencia de Pedro, que sí tuvo varias fallas durante el Nuevo Testamento, que quedaron escritas, o sea, quedaron registradas, entonces sirve muy bien de ejemplo el caso de Pedro. Eh, no quiere decir que Pablo era mejor y Pedro no estamos hablando de eso, sino que de lo que tenemos información del Nuevo Testamento, Pedro es un buen ejemplo de cómo este avance en la vida del cristiano. Eh, Todo esto, o sea, obviamente la santificación parte en la conversión. Entonces vamos a partir en Lucas 5. En Lucas 5, aquí habla cuando Jesús va a buscar a los discípulos. Y dentro de eso, de lo primero que fue a buscar fue justamente a Pedro. Entonces vamos a Lucas 5. Esta versión en la NTV por si acaso dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de esas barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de una barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tu red para pescar. Eh, Simón ahí le respondió, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Esta vez las redes se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Acá, aquí parte como la conversión de Pedro. Eh, Él, al ver el milagro que realiza Jesús, inmediatamente reconoce que antes él había un hombre santo, un enviado del Señor, y él se reconoce pecador. Ahí se puede ver claramente que Pedro se reconoce pecador delante del Señor. Eh, Pedro quedó muy asombrado y Jesús inmediatamente le hace el llamado a seguirle y le encomienda inmediatamente el que ahora él iba a pescar personas. O sea, él le iba a enseñar, Jesucristo le iba a enseñar y de aquí Pedro parte siguiendo a Jesús, parte siendo su discípulo.
eh, dentro de los viajes y de lo que hacen, recorriendo y Pedro siguiendo a Jesucristo, eh, ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando había una multitud, los seguían y Jesús le pidió que le dieran alimento y el Señor luego multiplica los panes y los peces porque ellos decían que no tenían nada. Al final le tomaron la colación a un niño y se la llevaron a Jesucristo, siendo que ellos, algunos dicen que lo más probable es que los discípulos sí tenían algo para comer ellos, pero no quisieron compartirlo y le agarran la colación al más chico. Y el Señor hizo la multiplicación. Luego de eso, los discípulos estaban como ya cansados, le dijeron, Señor, mándalos para casa. Aquí eso lo vamos a ver en Mateo 14, 22. Los apóstoles están diciendo, Señor, manda a la gente para la casa para que nos vayamos. Entonces, Mateo 14, 22 dice, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba allí, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en grandes problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Jesús le habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Jesús, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Cuando vio el fuerte viento y la ola, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tiene tan poca fe? Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Los apóstoles, o sea, los discípulos, en ese momento eran todavía discípulos, andaban con Jesús para todos lados, pero y veían los milagros, las cosas que habían hecho, pero todavía como que tenían ciertas dudas, o sea, eh, a pesar de que andaban con él, muchas veces tenían dudas, entonces cuando veían estos milagros espectaculares, o sea, como que confirmaban lo que era el Hijo de Dios, o sea, caminar sobre las aguas no lo hace nadie, imposible, o sea, de forma natural, sin ningún medio, sin ninguna otra cosa, es imposible para el ser humano caminar sobre el agua, entonces, pues quedaban así como muy sorprendidos, se asustaban pensando que era un fantasma, una aparición, jamás imaginaron que era Jesús, o sea, porque nadie hace eso, o sea, naturalmente nadie lo hace, menos en ese tiempo, entonces fue sorprendente. Pedro siempre destacó así por ser así como muy impetuoso, entonces cuando ve a su maestro caminando sobre esa agua, él decía ir donde él y le dice a Jesús si puede ir, entonces Jesús lo llama y dice ven. Él se baja, camina unos pasos hacia Jesús y ve la ola, ve la tormenta y se asusta y se piensa hundir, se hunde. En eso que se está hundiendo, clama al Señor y él le extiende Jesús extiende su mano y lo salva. Muchos, o sea, yo he escuchado muchos predicadores se enfocan mucho en la poca fe de Pedro, pero muchas veces nosotros somos iguales, o sea, pasan cosas, tormentas en nuestra vida, cosas que trágicas y nos hundimos, o sea, dejamos de ir a la iglesia, dejamos congregarnos, dejamos de orar y nos dejamos muchas veces o dejamos nuestro ministerio eh, porque nos asustamos, o sea, tenemos miedo. Y lo que sí, o sea, yo puedo destacar de esto, o sea, es cierto que Pedro
baja o sea, disminuye su fe, se hunde, pero él, antes de terminar completamente, tal vez hundido o muerto, él clama al Señor, o sea, le dice, sálvame. Nos dice, Pedro trató de salvarse por su fuerza, no. Él clama al Señor, confía en el Señor y clama al Señor. Muchas veces, cuando estamos hundidos, tratamos de salir por nuestros medios, tratamos de salvarnos por nuestros medios y se nos olvida que el Señor está ahí, está cerca, está a la mano y es que Él no puede restaurar. Y esa es la diferencia que hay con Pedro. O sea, Pedro puede hacer todos los testarudos y cabeza dura, pero él confiaba en el Señor. O sea, él sabía que el maestro estaba ahí, le pidió que lo ayudara, que lo salvara. Muchas veces nosotros pasamos por dificultades muy grandes en nuestra vida y lo que menos hacemos es pedir al Señor que nos salve. Jesucristo, entonces tenemos que tener claro que Jesucristo nos va a rescatar y llevar nuevamente a la senda y a proseguir con nuestra santificación, a irnos perfeccionando, a perfeccionar, mejorar nuestra fe, perfeccionar nuestra fe y confiar más en el Señor. Por eso es progresivo. Pero también tenemos que tener claro que Jesucristo no nos va a salvar, siempre va a estar ahí. Nosotros también tenemos que estar atentos y tener claro que Él está ahí y clamar a Él siempre. También otro asunto para destacar, o sea, Pedro jamás iba a poder caminar solo sobre el agua, o sea, tenía que él, Jesucristo, Dios, obrar un milagro y hacerlo caminar sobre las aguas. Nunca lo iba a hacer de forma natural. Solo Jesús podía caminar sobre las aguas. En nuestra santificación también es lo mismo, o sea, nosotros por nuestros medios no podemos santificarnos solamente por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. O sea, necesitamos de Dios para la santificación. Sin Dios no puede haber santificación. Pero continuando en el tiempo, Pedro está con Jesucristo y compartiendo con sus hermanos, y se puede ver en Mateo 16, que estaban hablando con Jesucristo porque anteriormente Jesús había hablado con los fariseos y le habían preguntado si era realmente el Hijo de Dios y todo eso. Entonces Jesús le preguntó a sus discípulos ¿qué creían ellos? Algunos decían no, algunos dicen que tú eres Elías, que eres un profeta. Y Jesús le preguntó, ¿pero qué creen realmente? Y en ese pasaje Pedro le responde a Jesús, tú eres el hijo de Dios. Si vamos a Mateo 16, dice, Simón pero contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y unos versículos más tarde, Jesús empieza a hablar sobre que él iba a morir, que era lo que iba a pasar, que tenían que ir a Jerusalén y morir. Y Pedro le dice que no diga esas cosas, o sea, lo llama aparte, que dice, no digas eso, Señor. Y Jesús lo reprende, le dice que él le dice, apártate de mí, Satanás, y que su visión que él tenía, o sea, la visión de Pedro que él tenía era del deseo de su corazón humano. Aquí se puede ver cómo el Señor todavía estaba obrando en él y ese cambio tan fuerte, o sea, de una parte de escuchar una revelación del Señor desde el cielo, o sea, que Dios le revela que lo que él responde a Jesús, o sea, que él era el Hijo del Dios viviente, es una revelación a través del Espíritu Santo a Pedro. No es que Pedro lo supiera, sino que el Espíritu Santo se lo revela, Dios se lo revela.
y después él escucha su corazón y en su ímpetu le dice a Dios, no, Jesús, tú no vayas, no vayas a morir. Y el Señor lo reprende porque ahí se deja guiar por su corazón, por el deseo de su corazón. Y lo reprende duramente, le dice, apártate de mí, Satanás. Eh, no, muchas veces pensamos que eh, podemos estar influenciados por el diablo, por Satanás, o que la persona está influenciada por el diablo, por Satanás, por hablar cosas así como ocultas o de brujería, y no necesariamente, sino que por guiarse por el corazón, o sea, por el deseo de un corazón. Podía ser, era un deseo bueno, o sea, nadie quería ver muerto a su maestro. Entonces el deseo de Pedro era bueno, pero no se iba a cumplir lo que Dios había mandado. Entonces, lo que Dios ya había estipulado. Entonces, ese era el problema. O sea, era cumplir el deseo humano por sobre el deseo de Dios. Entonces, al momento de cumplirse, lo más importante era que se cumpliera el deseo de Dios, no el deseo humano. Luego vamos a Mateo 17:1. Aquí también otra fase de Pedro, y vemos cómo va creciendo de a poco. El Señor lo va arreglando, lo va tomando. En Mateo 17:1, en la aparición en el monte de la transfiguración, dice: 6 días después tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a su montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente apareció Moisés y Elías, y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si desea, haré 3 ramas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Eh, para que la santificación, o sea, vaya creciendo, tengo que tener, o sea, tiempo con Dios. Aquí tuvieron un tiempo aparte con Jesucristo y pudieron ver lo maravilloso que Él es, o sea, lo vieron glorificado, vieron la grandeza. Y mientras más uno pasa tiempo con Dios y ve esas cosas, más va a ir creciendo en santidad uno, y más va a ir apartándose para Dios, más va a querer buscar del Señor. Entonces es importante los tiempos que tenemos con el Señor a solas. Eso va a hacer crecer nuestra santidad. En Pedro así fue, o sea, el Señor lo llevó aparte, y lo tomó, y pudo ver estas cosas maravillosas porque estuvo con el Señor aparte. Pudo ser testigo de esto, y ahí dice que quedó maravillado. A pesar de todo esto, en Marcos 14:29, eh, Jesús, o sea, predice que lo van a traicionar, que lo van a abandonar. Y Pedro dice: aunque todo te abandone, yo jamás te dejaré. En Marcos 14:29, dice, y Jesús le responde: te digo de la verdad, pero esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Eso fue antes de la crucifixión del Señor. Él le profetiza lo que iba a venir, lo que iba a pasar. Eh, y Pedro dice: no, sí, Señor, yo no te voy a negar, ni por si acaso. Aunque todo esto te dejen botado, yo no. Eh, podemos ver en Lucas 22, dice Jesús, el título dice así: Jesús predice la negación de Pedro. Lucas 22:31 dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mi fortaleza, o sea, de modo de que cuando te arrepientas y vuelvas
a mí fortalezcas a tus hermanos. El Señor sabía lo que iba a pasar, le dijo a Pedro, y Jesús, él pidió por Pedro, para que su fe no fallara. Aquí es un tema importante que él le pide al Padre, o sea, él le pide por la salvación de Pedro y que Pedro se mantuviera, porque él lo iba a utilizar más adelante. Ahora vamos a pasar a Juan 21. Pasó lo que dijo el Señor, o sea, Pedro negó a Jesús, los apóstoles, después de que murió Jesús, todos se fueron. Algunos se quedaron por ahí cerca, pero la mayoría se fue. Y él con 7 discípulos se fueron a pescar, o sea, volvieron a lo que hacían antes. En Juan 21, vamos a Juan 21, dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este le relató lo que sucedió. Ah, no, perdón, no, me equivoqué. Así, Juan 21. Sí, me equivoqué. Juan 21, sí. Más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí, Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echad la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescado hacia la orilla, porque estaba solo, a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Pasemos al... Se había roto, dice en el 12. Ahora acérquese y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos. Dijo Jesús. Jesús le repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, tú te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo tendrás los brazos y otros te vestirán y te llevarán donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Aquí, o sea, después de que Pedro negara al Señor, este se va a pescar, o sea, vuelve a hacer lo que hacía antes. Después de cometer este pecado de negar al Señor, es un pecado grande, porque Jesús había dicho que el que lo negara a él
era como negar al Padre. Entonces, eh, o sea, lo iban como que si uno niega al Señor, o sea, después el Señor no te va a tomar en cuenta. Eh, que decía que me niega a mí, niega al Padre. Entonces era un pecado así como muy, un pecado grande lo que había hecho Simón, o sea, que había hecho Pedro. Y él se aparta, a diferencia de Judas, que él quiso solucionar el asunto a su manera y se mató. Pedro se aparta y vuelve a hacer lo que él sabía hacer, que era pescar. Vuelve a sus viejas costumbres. Eh, y como leímos, habíamos leído en Lucas, que Jesús ya había pedido por Pedro, para que su fe no decayera. Entonces él se había apartado, pero el Señor seguía obrando en él. Entonces cuando Jesús va por ellos, va a buscarlos, eh, ellos estaban pescando, se dan cuenta que es Jesús y cuando Juan dice que es Jesús el que estaba en la orilla, Pedro salta inmediatamente a- al encuentro de su maestro. Los demás se quedan en el barco, pero Pedro saltó al encuentro. Él sabía lo que había hecho, pero fue inmediatamente con su maestro. Ahora, lo que uno puede ver que esto es igual cuando, o sea, lo que pasó aquí es muy similar a lo que pasó al principio cuando Jesús lo fue a buscar, cuando lo encomendó la misión de pescar hombres, cuando lo fue a buscar cuando estaban pescando, y le dijo, vayan nuevamente por allá, más adentro, y ellos le decían, no, si no pescamos nada, y sacaron las redes llenas, casi se hundieron los barcos. En este caso, que fue algo similar, estaban pescando. Al principio no reconocieron al Señor porque estaban distantes, pero hicieron caso y al darse cuenta de que sacaron muchos pescados, recordaron lo que había pasado anteriormente, se dieron cuenta inmediatamente que era Jesucristo. Entonces el Señor les vuelve a recordar esos buenos tiempos, desde que lo rescató, entonces al hacer eso, le recordó todo lo que habían pasado desde que él lo rescató, que lo fue a buscar. Entonces, por eso Pedro sale corriendo, que sabe que es el maestro y, y recuerda esos buenos tiempos, a pesar de lo que él había hecho. O sea, era más importante el maestro que el error que había cometido, o sea, el pecado que había cometido. Por eso no salió arrancando, no se fue, sino que él quería estar con su maestro, que sabía todo lo maravilloso que había vivido, fue lo mejor que había vivido había sido con Jesucristo. Jesús igual hace una confrontación de Pedro con respecto a su pecado, porque le pregunta 3 veces. Muchos dicen, ¿por qué le preguntó 3 veces? Eh, Muchos concluyen que es porque lo negó 3 veces. Entonces, al momento que lo estaba restaurando, también lo estaba confrontando. O sea, tú me negaste 3 veces, entonces yo te voy a preguntar 3 veces. Muchos dicen lo más seguro que Pedro, después de la segunda pregunta, ya sabía que venía una tercera y ya se sentía pésimo porque sabía a lo que iba. Era confrontarlo con su pecado. Muchas veces a nosotros no nos gusta eso, no nos gusta que nos confronten con nuestro pecado. Y eso impide la santificación. Muchas veces nos llaman la atención y dicen, no, pero Señor, tú sabes cómo yo soy, no, ¿para qué tú me rescataste? Así, yo soy así, tú me hiciste así, así que si te gusta, bueno, si no, y no, en el caso de Pedro sí eh, tuvo esa humildad, no dijo el Señor, oye, pero si tú sabías que te iba a negar, ¿para qué? No le dijo eso, sino que agachó la cabeza, escuchó lo que el maestro le dijo y nuevamente lo llama y le dice, sígueme. Y lo siguió. Pedro no se empezó a justificar, muchas veces dice, no, porque a mí me pasa estas cosas, tengo tal prueba, las cosas de la vida, la sociedad hace que yo sea así. No tuvo ninguna de esas excusas, decía, no le dijo Jesús, oye, pero me iban a matar, si decía que te seguía, me iban a matar. No,
Él no puso ninguna excusa, solamente se quedó con lo que el maestro le dijo. Y hubo una confrontación, él no es algo que nos guste, pero es el proceso de la santificación. Eh, Jesucristo, o sea, lo restaura y lo lleva nuevamente al camino. Y cuando nosotros pasamos pruebas y nos equivocamos, Él es el que nos va a llevar nuevamente al camino. Pero tenemos que también tener eso de que el Señor nos va a confrontar con nuestro pecado. Y debemos tener claro que no debemos justificarnos. Y tampoco ponernos duros y empezar a decir, no, que yo soy así y nadie me va a cambiar. Y el Señor me hizo así. No, eso no es correcto. O sea, lo correcto es que vayamos mejorando con el tiempo y vayamos cambiando nuestro carácter, nuestra forma de ser y vayamos dejando atrás las cosas viejas, lo que no agrada a Dios y obedezcamos al Señor. Eh, Ahora vamos a Hechos 10. En Hechos 10 el Señor, ¿cómo se llama? En Hechos 10 es cuando Cornelio, o sea, le pide al Señor que le envíe a alguien. ¿Por qué voy a este punto? Porque aquí hubo también una confrontación de, de Pedro con su idea religiosa del judaísmo. Los judíos no podían juntarse con gentiles. Cornelio era romano. Él, o sea, ayudaba a los pobres, a los necesitados. Pero aún así, o sea, no se juntaban con, con gentiles, los judíos. Eh, Pedro había subido en Pedro, no, perdón, en Hechos 10, en 9, dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, y alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaba la comida, cayó en un estado de éxtasis, vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro un mundo. Pero la voz habló de nuevo y le dijo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pero quedó muy consternado qué podría significar la visión. Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entonces, en esta visión el Señor lo confronta con las tradiciones judaizantes que él tenía, las tradiciones judías. Que el Señor anteriormente, o sea, en el Antiguo Testamento la había puesto para que era como un proceso de mantenerse puro, mantenerse santo, y, y él, ¿cómo se llama?, la seguía como manteniendo. Pero también el Señor, ellos lo llevan a otro extremo de no juntarse con otras personas, o sea, no hablar con los gentiles y el mandato original del Señor era que predicaran a todos los que estaban a su alrededor. Es cierto que no podían casarse, habían pasado muchas cosas en el pueblo de Israel desde el Antiguo al Nuevo Testamento, porque estaban los samaritanos, también varios se unieron con otros pueblos y siguieron las tradiciones de esos otros pueblos, entonces se apartaron del Señor y eso los llevó casi a la destrucción. Entonces estaba muy metido en el pueblo judío de que no debían juntarse con los gentiles. Y no es que no debían juntarse con la demás gente, sino que no debían contaminarse con lo que ellos hacían. Entonces ellos llevaban las acciones que en vez de mantenerse en obediencia y santidad, era mejor no juntarse con esa persona. Y no en eso, sino que
tenían que no seguir obedeciendo al Señor y no obedecer las tradiciones de sus pueblos. Pero ellos como que alteraban todo lo que el Señor les mandaba. Eh, entonces el Señor le muestra esta visión para que se dé cuenta que debe aceptar a los demás hermanos. Después Pedro va a predicar, va donde Cornelio, le predica, ve la conversión de Cornelio y, y entiende que el Señor vino a llamar a todo el mundo. Si vamos a Hechos 10:34 dice: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo en cada nación. Él acepta a los que le temen y hace lo correcto. Ese es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de lo que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret como el hijo de... eh, ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces él se dio cuenta que la predicación debería ir a todos, a los gentiles, a todo el mundo, después de eso. Y él lo enseñó así, lo ha hecho así, pero ahí nos vamos a dar cuenta que la santidad tiene que, o sea, el Señor tiene que seguir obrando, porque más adelante, en Gálatas, Pablo tiene que confrontar a Pedro por una actitud que él tenía. Decía Gálatas 2:11, dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuvo que pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuvo que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles que no estaban circuncidados, pero después llegando algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles, tenía miedo a la crítica de lo que insistía en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. O sea, aquí vemos cómo, o sea, de Pedro de predicar de que la salvación también era para los gentiles y también cuando fue el día Pentecostés, que también le predicaron a todo el mundo. Aún así, Pedro todavía estaba en su corazón estas viejas costumbres y había actuado mal con los hermanos en Antioquía. O sea, comía con ellos y cuando llegaron los amigos de Jerusalén, no, ahí ya no me junto con hermanos gentiles, o sea, tengo que aparentar santidad, entonces me voy a juntar solamente con los judíos. Y eso era incorrecto, o sea, era una tradición mal tomada y ¿cómo se llama? Lo cual perjudicaba al otro hermano, o sea, lo hacía sentir mal, lo hacía sentir menos santo, porque no eran circuncidados. Y querían imponer, muchas personas, muchos judíos querían imponer esta doctrina de la circuncisión para todos, y lo cual el Señor, o sea, Él había hecho un nuevo pacto. Ya no era necesaria la circuncisión para marcar al pueblo que era de Él, sino que nuestra nueva marca era el Espíritu Santo. Entonces, Pedro, o sea, tenía esta actitud hipócrita. Entonces ahí uno puede ver que aún faltaba mucho trabajo en él, o sea, que el Señor sigue trabajando con su vida. Después obviamente Pedro se corrige este error. Pero aquí uno puede ver que van pasando etapas y aún no es un varón perfecto y uno nunca va a llegar a ser un varón perfecto sobre la tierra, pero debemos ir avanzando y el Señor en ese tiempo, en todo este transcurso de tiempo, siempre nos va a ir confrontando y nos va a ir mejorando. O sea, la idea es confrontarnos para que nosotros cambiemos y mejoremos. Muchos, o sea, no se lo toman así. Muchos cuando se le confronta con algo se enojan y se van.
Dice, no, a mí no me vengan con esas cosas y yo sé, ustedes no saben nada y cosas así, pero aquí, o sea, uno ve claramente que el Señor va, va perfeccionando nuestra vida. En la actualidad, o sea, podemos verlo ahora, hay muchos que dicen que porque no nos estamos congregando en una iglesia física específica, estamos pecando, porque la palabra dice que debemos congregarnos siempre, y no es así, o sea, nosotros podemos congregarnos con nuestra familia, orar y leer la Biblia, eso sí tenemos que hacerlo, eh, pero por algún impedimento que se puede dar como ahora una cuarentena, no, porque no vamos a poder asistir a nuestra iglesia local. Eso no quiere decir que estamos pecando. Siempre pueden haber impedimentos grandes que, o sea, si es que no existe ningún impedimento para ir a la iglesia, asista a su iglesia. No estoy diciendo que no debemos asistir a una iglesia, sino que cuando no hay impedimento alguno debemos congregarnos porque con más hermanos podemos crecer. Nos ayuda, nos sirve para darnos ánimo, para orar, compartir. Todo eso es importante, por eso uno debe congregarse. Pero si hay un impedimento de persecución o en este caso una cuarentena, no es necesario tal vez establecerse en una iglesia local. Puede uno buscar al Señor en su hogar, en su casa. O sea, en ese tiempo los hermanos eran perseguidos. Los perseguían por todos lados y ¿cómo se llama? Aún así, ellos se juntaban en grupos más pequeños, se cambiaban de iglesia constantemente para seguirse congregando, porque el Señor ya no iba a habitar en templos, sino que en los corazones de las personas. Igual se establecieron, después más adelante se establecieron muchas iglesias, pero cuando eran perseguidos, obviamente salían todos arrancando y se congregaban en grupos pequeños, y no por eso eran menos santos. O sea, no hay santidad porque nos juntamos, el grupo es de 1000, nuestra iglesia es de 1500, por eso nuestra iglesia es más santa, porque muchos dicen eso, o sea, tú tienes una iglesia de 100, te falta fe. No, no. O sea, debemos tener cuidado con eso, o sea, muchas veces agregamos cosas que no están en la Biblia a la santidad, y la santidad es más simple, no es tan complicada. Dice, no, tú tienes que orar sí o sí a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana y va a ser más santo. No, no, uno puede orar en todo tiempo y el Señor va a actuar de forma distinta entre las personas. Entonces no agreguemos cosas, no porque tocamos una trompeta en el culto significa que el culto de nosotros es más santo. O hay algunos que han hecho réplica del arca del pacto, la tienen en la iglesia, la muestra, la sacan, y si que es para mostrar que está la presencia del Señor. O sea, si necesitamos ese tipo de cosas para mostrar que la presencia del Señor está en la iglesia, o sea, en esa iglesia no, porque la presencia del Señor no esté, porque o sea, todo es por fe, o sea, es por el Espíritu. Entonces ya no tenemos que estar construyendo cosas para demostrar que la presencia del Señor está aquí, sino que tiene que demostrarse a través de nuestro hecho, de nuestra vida. O sea, puede que uno siempre ve en la iglesia, hay hermanos que oran más y ahí uno se da cuenta que la presencia del Señor está en ellos, o sea, porque oran. Entonces es más simple, muchas veces complicamos mucho las cosas, hacemos, agregamos cosas que no son, o sea, porque si hablamos palabras en hebreo vamos a ser más santos, no, no. Si hablamos en español, en inglés, o sea, la santidad va en el actual, en el obedecer al Señor. En eso va la santidad, no en las palabras que usamos de hebreos, en hebreo, en arameo, sino que en vivir conforme a lo que dice el Señor, conforme a lo que dice su palabra. Muchas veces le damos prioridad a cosas superficiales que no tienen nada que ver con la santidad del Señor. Y vamos a terminar con un par de versículos de 1 Pedro. Dice en 1 Pedro 1:13, dice, el título de esa parte de ese capítulo es llamados a una vida santa. Dice, así preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación y merecida de que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir,
con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios que los eligió es santo. Pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo. O sea, aquí uno puede ver, o sea, esto está como una etapa final de Pedro. Eh, lo que, o sea, aquí se puede ver un cambio rotundo. Lo que él rescata es lo que impulsa, o sea, como nuestra santificación es la obediencia a Dios, o sea, no hay otra manera, no hay cosa, circuncisión o cosas raras que son eternas, no son, porque la santificación es espiritual. Entonces, debemos confiar y obedecer, y obedecer al Señor, eso nos llevará a una santificación. Eh, Debemos dejar nuestros deseos y, tomarlo, o sea, poner por obra los deseos del Señor. Eh, Debemos confiar siempre y poner toda nuestra esperanza en el Señor. El cambio aquí, o sea, partimos de un hombre impetuoso que era Pedro, y que se deja guiar por sus propios deseos muchas veces, a este nuevo Pedro que habla sobre ejercer el dominio propio y pensar antes de actuar, o sea, hay un cambio rotundo porque Pedro llegaba, se tiraba, hacía. Ahora ya no, él dice, deben pensar, deben ejercer el dominio propio de sus vidas, y para hacer lo que Dios manda, o sea, para eso ejercemos dominio propio, o sea, para hacer lo que el Señor nos manda, no dejarnos guiar solamente por lo que nuestro corazón quiere. Así que esa es la predica de hoy día y como pueden ver, este cambio, o sea, progresivo que tuvo Pedro y que eso puede hacer en nuestra vida también. Así que ahora para finalizar, Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Oh Padre bendito, Señor, te pido, Señor, que seas tú actuando en cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús, y podamos, Señor, disponernos delante de ti, obedecer tu palabra, Señor. Que podamos, Señor Jesús, tener dominio propio, Señor Jesús, y no dejarnos llevar, Señor, por lo que nuestro corazón quiere, Señor Jesús, sino dejarnos llevar por lo que tú quieres, Señor Jesús, que podamos confiar en ti, Señor, en la dificultad, así como lo hizo Pedro, Señor, y clamó a ti, oh Señor Jesús, y dejemos corregirnos, Señor Jesús, cuando estemos equivocados, Señor Jesús. Todo eso, Señor, para transformarnos en un varón perfecto, conforme a ti, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme a lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, que permitamos, Señor Jesús, que confiemos en ti, que tú, Señor, nos santificarás, Señor Jesús, y que nuestro ego y nuestra arrogancia, Señor, no nos aparten de ti, Señor Jesús, que quitemos todas esas cosas, todo el deseo de nuestro corazón, y comencemos a hacer tu deseo, Señor Jesús. Te pido, Señor, por cada hermano, Señor, te pido que sea tú protegiéndonos, Señor Jesús, sea tú bendiciendo cada hogar, Señor Jesús, y seas tú trayendo sanidad, Señor, y salvación, Señor, primeramente, Señor, a todas las personas, Señor, que puedan conocerte a ti, oh Señor, oh Señor Jesús, y puedan ser santificados por ti, oh Señor, que te puedan buscar de todo corazón, Señor, en este tiempo, Señor, tan difícil, Señor. Te doy gracias, Señor, y bendice a cada uno. Te lo pido, Señor. Amén y amén. Terminamos.